Hola a todas, muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla, a este taller, masterclass sobre evaluación del trastorno del espectro del autismo. Disculpadme estos 4 minutos de retraso, pero es que tenía unas dificultades para poder compartir pantalla, ya están solucionadas. Así que vamos a empezar enseguida. A ver, si podéis, voy a activar el chat, si me podéis decir si me estáis escuchando y viendo bien. ¿Se oye bien? Fenomenal, fantástico. Perfecto, entonces. Bueno, me presento, yo soy Alicia López, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y va a estar conmigo este ratito de la tarde del miércoles hablando del trastorno del espectro del autismo, en su evaluación tanto con el ADR como el LADOS como la evaluación neuropsicológica. Esta sesión clínica forma parte de las actividades mensuales que realizamos en el máster de neuropsicología y además la hemos abierto para que podáis todos acceder a ellas y, bueno, valorar a ver lo que os parece, lo que podéis aprender en cuanto a contenido, para así completar en esa parte una visión general de lo que podemos ofrecer en el máster de neuropsicología. Voy a compartir pantalla. Con lo que comparto pantalla dejo de ver el chat. ¿Vale? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, podéis activar sin problema el micrófono y me la preguntáis. Yo a lo mejor me doy un poco de susto, pero no os preocupéis por mí. Preguntadme, paradme o que vuelva a repetir cualquier contenido que necesitéis. Es verdad que es una hora, pero es muy concentrado, ¿de acuerdo? El contenido. Por tanto, bueno, cualquier duda o que vaya muy rápido, me avisáis. Si no es necesario parar en ese momento, sino que queréis preguntar algo para poder comentar después, yo nada más terminar la presentación, abriré de nuevo el chat y os iré leyendo, ¿vale? La sesión va a quedar grabada, efectivamente, Paula, y se os va a enviar después. A los que sois alumnos del máster, que también estáis aquí añadidos, obviamente, a esa sesión, estará colgada en nuestro espacio de prácticas, en el espacio cuadradito de prácticas del área del alumno, mientras que os apuntáis externos al máster, se os mandará grabada al finalizarlo durante el día de mañana. Fenomenal. Pues si os parece, comparto pantalla y empezamos y os voy contando. Así tenemos margen de tiempo. Voy a compartir. Fenomenal. Bueno, como os decía, vamos a ver la condición más que trastorno, y me gusta llamarlo así porque al final el espectro del autismo no es una enfermedad, no es un trastorno, pese a que se ha clasificado como trastorno en los manuales de clasificación diagnóstica de salud mental CIE-11 y DSM-5-TR a día de hoy. Realmente es una condición, y es una condición a nivel cerebral que hay que conocer muy bien su tipo de procesamiento de la información para poder tener este ojo clínico y poder diagnosticar. Como decía antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. ¿Y por qué me dedico yo a daros este contenido? Bueno, como comentaba, soy psicóloga especialista en psicología clínica y trabajo en una unidad específica de neurorehabilitación infantil. En nuestra unidad estamos dedicados a trabajar con el diagnóstico, descarte y la intervención de niños y niñas con la condición de espectro del autismo. Trabajamos con peques entre los 3 añitos aproximadamente hasta los 16, ¿de acuerdo? En todo el neurodesarrollo. Posteriormente, obviamente, también se puede diagnosticar la condición del espectro del autismo, pero ya se hace en la pública de esas unidades de salud mental de adultos, ¿de acuerdo? A partir de 16, el niño y la niña se van a adultos y ya se diagnosticaría desde ahí. Realmente los rasgos o características que hay que buscar en un adolescente de 15, 16 o 13 años son similares a lo que podemos buscar en un adulto, valga obviamente las diferencias a nivel personal. Sí que son muy diferentes a las que podemos buscar en un niño o niña de 3, 4 y 5 años, y esta es la visión general que os quiero dar en la charla o en el webinar de hoy. Bien, vamos a hablar del ADR y del LADOS, que son las dos pruebas diagnósticas validadas para poder pasar y evaluar con ellas a niños, niñas, adultos con trastorno de espectro del autismo, y vamos a ver también a nivel de neuropsicología el perfil diferencial con discapacidad intelectual, sobre todo en la evaluación de la WIPSI y de la WISC. Vale.
Os voy a dejar aquí, os dejo por aquí pantallazo que podéis hacer vosotros sobre los diferentes test de screening para poder valorar rasgos compatibles con el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo sin realizar una evaluación. Acordaros, todas las pruebas de screening son pruebas no diagnósticas, son pruebas que nos dicen, en este caso son test pasados a los familiares, que nos dicen dónde hay características que puedan llamar la atención, si las hay o no las hay en este peque. Bien, valorada por los familiares normalmente o por la escuela. Si hay características compatibles, se hará una derivación para que el profesional correspondiente pueda realizar una evaluación ya al efecto para poder diagnosticar o descartar el espectro del autismo. No se puede diagnosticar o descartar una condición o un trastorno con una prueba de screening y todas ellas lo son. ¿De acuerdo? Son todo cuestionarios que los papás, mamás van a poder responder en cuestión de unos minutos y ya en la puntuación sale si hay ítems que llaman la atención o en este caso por ahora no los hay. Posterior a las pruebas de screening que suelen pasar pues neuropediatría o incluso los pediatras a los peques, si hay criterios o ítems críticos o rasgos compatibles con el diagnóstico será cuando se pase a evaluación especializada y ya pasemos las pruebas diagnósticas, o bien el ADR o bien el A2 o bien ambos. En nuestra unidad utilizamos los dos. Porque son más diferentes y compatibles entre ellos. El ADR es una entrevista semiestructurada para los familiares del niño o la niña con la sospecha diagnóstica. Y digo niño o niña, pero realmente los familiares pueden aportar información del neurodesarrollo para la persona con sospechas de cualquier edad. Es decir, el niño o la niña puede tener 2, 5, 15 o 25 años. Los familiares siempre van a poder aportar información, obviamente cuanto más pequeño, es decir, cuanto menos tiempo haya entre lo que yo le voy a preguntar y la edad cronológica de esa persona, más fiable va a ser la información que los familiares aporten. Pero aún así podemos recoger información de los familiares a cualquier edad de su hijo o hija valorada. ¿De acuerdo? ¿Qué nos vamos a centrar o en qué nos vamos a centrar en esta prueba? En tres áreas diferentes. En el lenguaje y la comunicación, en las interacciones sociales recíprocas y la conducta de intereses repetitivos o restrictivos. Eso puede sonar un poco a palabrejas, ¿no? Que no llego a entender muy bien qué significan o realmente cuál es la lupa que yo quiero poner, pero justo esto es lo que vamos a desglosar en el webinar de hoy. ¿Sabéis, lo habéis visto los que estáis apuntados en el máster, los criterios diagnósticos del DSM-5-TR respecto al espectro del autismo? Así a grandes rasgos, aunque luego lo tenéis aquí puesto, realmente hablan de un criterio A y de un criterio B. El criterio A es la comunicación social y esto, así a grandes rasgos, la comunicación social es la capacidad de poder interactuar, de poder hablar, conversar y estar en una conversación recíproca, fluida y no monotemática con otra persona. Bien, es decir, aquellas interacciones que solemos tener pues a lo largo del día varias veces, tanto con desconocidos como con conocidos, como con amigos o familiares. Aquí existen dificultades y aquí lo pongo en hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De características suelen haber lo que se llaman déficits, es decir, falta de habilidades o de herramientas de interacción social. ¿En qué se pueden ver? En las estrategias de comunicación social, es decir, esta capacidad de poder iniciar una conversación, de poder responder a convencionalismos sociales como pueden ser el saludo, la despedida, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saber responder bien, no contar exceso de información porque es una pregunta pues muy de convencionalismo, muy básica en la que tienes que saber que no tienes que responder pues realmente cómo estás, sino algo rápido, algo breve, porque es una introducción para poder hablar de otra cosa. De adecuar el contenido de lo que tú vayas a decir a diferentes contextos, bien, o cómo vas a decir esa información en diferentes situaciones en las que tú estás, adaptarme, ¿no? Ese contenido o esa forma o esa prosodia de hablar a las diferentes demandas del ambiente en el que esté.
Vamos a hablar también de la reciprocidad. Esto es, yo te cuento mis cosas, pero tengo que preguntarte para que tú también me cuentes las tuyas e interesarme por ellas, mantenerlas en la memoria de trabajo y poderte responder en base a ellas. En niños y niñas, y ahora lo veremos con el espectro del autismo, suelen realizar mal esa reciprocidad. En aquellos que son verbales, que suele ser la mayoría, pueden hablar, lógicamente, pero esa interacción es mucho más monotemática, mucho más como un monólogo, como una clase, ¿no? En la que yo te cuento sobre mis intereses restringidos, que puede ser pues los trenes, el cuerpo humano, las matemáticas, el contenido que sea, ¿bien? Yo te cuento sobre esto de forma muy fluida, no te dejo a lo mejor preguntar sobre ello, o si preguntas no hago caso a la pregunta, la dejo como pasar, o no te doy pie a poderme interrumpir, sino que yo estoy aquí pues como en un webinar, ¿no? Contando y sin tener en cuenta si el otro se está interesando, me está escuchando o quiere irse de la conversación. No le tengo en cuenta en esa interacción. Realmente no estoy interactuando. Estoy simplemente hablando porque me interesa hablar de esto. Y además, muy importante, no está esa reciprocidad. Es decir, si yo te cuento lo que a mí me interesa, no te pregunto qué te interesa a ti, o cómo estás tú, o cuál es tu cumpleaños, o tu anual favorito, o el contenido en el que estemos hablando. No pregunto por ti. Y si tú das una presión para poder hacer una pregunta, por ejemplo, en el helado se suele valorar la pregunta de, pues yo tengo una mascota en casa. Yo te doy una presión, ¿no? Te estoy dando una oportunidad para que puedas preguntar por mí. Pues no sueles cogerla, ¿vale? No suelen cogerla, no suelen saber qué preguntar después de esto. Y la respuesta habitual puede ser nula respuesta, pues miro hacia otro lado y espero a que me digas algo más interesante, o pueden contestar con un monosílabo. Sí, o ya lo sé, cuando realmente no lo sabe porque es la primera vez que me veo o que no me conoce, ¿no? Es decir, no hay una respuesta adecuada al contexto en el que pues, espero que me digas y qué animal es, o cómo se llama, o cuántos tienes, o algo relacionado con la presión o la oportunidad que yo te estoy dando de hablar de mí. ¿De acuerdo? Esto es la reciprocidad. E incluso también la comunicación no verbal. Yo creo que esto se conoce más sobre el autismo y es la dificultad, ya lo veremos más desglosado, de comunicación no verbal, de contacto visual. Suele haber, claro, vosotros fijaos que las interacciones sociales son muy complejas realmente. Hay que tener en cuenta todo lo que acabamos de comentar. Y además de todo eso, hay que unir la información verbal con la incongruencia a veces no verbal, como por ejemplo si estoy bien, me lo estoy pasando súper bien, pero realmente mis gestos me están diciendo que no es así. Entonces, eso es incongruente, no es práctico, no es lógico. Y para un cerebro tan lógico, tan práctico, esa incongruencia hace que no llegue a comprender bien la situación social. Por tanto, prefiero apartar el contacto visual, apartar la vista y obviar, por tanto, toda la comunicación no verbal incongruente, porque bastante tengo ya con la comunicación verbal y las dificultades implícitas que puedo mantener en ella. Por no hablar de todo lo que complicamos, ¿no? La comunicación verbal, como puede ser los dobles sentidos, las bromas, las ironías, lo no literal. Lo que estamos hablando pero queremos decir algo contrario, que no únicamente a nivel de gestos, sino a nivel de contenido. Cosas que, de nuevo, no son prácticas. Vosotros fijaros siempre en el cerebro del autismo, en una conversación social, como un cerebro práctico. Bien, rápido de resolver la interacción, no vamos a darle más vueltas a una situación, voy a hacer algo instrumental, algo práctico. La conversación va a ser o bien para contarte cosas que a mí me interesan o bien para solucionar un problema. No va a ser para otra cosa, porque otra cosa, hablar por hablar, la charla social no es práctica. Los convencionalismos sociales no son prácticos, son complejos. La literalidad es práctica, los dobles sentidos no lo son. Tanto, para poder tener ese ojo, intentar entender esa interacción social en base a esa practicidad, ¿bien? Y a esa no fluidez en la interacción. Por tanto, aquí tenemos menos
Pero en el criterio B del DSM-5TR, que son las conductas repetitivas y restringidas, es decir, lo que más se conoce del autismo realmente, las lagunas de conocimiento, los intereses focalizados, ¿no? Lo que las películas lo han machacado mucho, ¿no? Esa visión, la persona súper lista que se interesa muchísimo por las matemáticas y sabe muchísimo de las matemáticas, o de los trenes, ¿no? O de los coches. Y aprendo muchísimo sobre las marcas de los coches, sobre las marcas de otra cosa. Bien, a eso estaría dentro del criterio B. Estos son los intereses restringidos. Es decir, me interesa esto porque yo tengo un procesamiento cerebral secuencial. Es decir, me interesa una cosa y cuando me interesa una cosa tengo visión de túnel. Voy a tope con esa cosa y el resto la voy obviando. Porque si no tendría un procesamiento simultáneo, estaría a muchas cosas a la vez. Y no es una característica de este cerebro del espectro. Es más un cerebro secuencial. Si me interesa una cosa, voy a una cosa. Esto también provoca que tenga muchas conductas inflexibles, que sea rígido. Es decir, que si yo aprendo que A es A, no me puedes cambiar a B. Yo si aprendo que tengo que vestirme de camiseta a pantalón, de arriba a abajo, no me pongas unos días unos calcetines antes que una camiseta porque no lo voy a tolerar. Porque no se viste así, me he visto con este patrón, me he visto con este ritual. O si yo aprendo que este es el camino para ir al colegio, no me des otra vuelta, porque lo voy a pasar mal, porque mi conducta es rígida. Si yo aprendo un sitio y aprendo un patrón y esto va a ser así, ¿por qué vamos a cambiarlo, no? O sea, aprendo que los miércoles comemos macarrones, no me pongas pescado, no me pongas espaguetis, ponme macarrones, porque es lo que yo necesito. Necesito control del ambiente, necesito estructura, necesito rigidez, necesito tenerlo todo controlado. Bien, y vamos a dar una vuelta para poder unir las dos cosas. ¿Por qué necesito aquí tenerlo todo controlado? Porque si lo combino con esto, me doy cuenta que en esta parte no tengo absolutamente nada controlado, porque las interacciones sociales no se pueden controlar. Yo no puedo controlar lo que mi vecino, mi amiga o mi madre me va a decir, cómo me lo va a decir, cuándo me lo va a decir, cómo se va a sentir a nivel emocional, que luego hablamos de las emociones, o qué me va a demandar de esa interacción social. Esto yo no lo controlo. Por tanto, lo que necesita esa persona para poder sentir que la ansiedad no me come o que el malestar no me come o que puedo más o menos vivir en el mundo y en la sociedad en la que me ha tocado vivir es controlando cosas del ambiente, controlando mi conducta, mis rituales, mi rigidez, mis formas de estar o de hacer las cosas. Bien, vale, así como a grandes rasgos. Y ahora todo esto lo desglosamos uno a uno. Fantástico. Los que sois del máster ya habéis visto los criterios diagnósticos, no voy a ir literal a ellos porque los tenéis escritos, todos habéis estudiado psicología, todos de esta charla sois psicólogos, por tanto los conocéis. Habíamos dicho criterio A, comunicación social, que es, pues bueno, así a grandes rasgos los que yo ya he comentado en la diapositiva anterior. Me gusta mucho esta clasificación y aquí os la he puesto, no es del DSM, es de otro manual diferente, pero es muy útil porque se puede ver la diferencia entre el paraguas del espectro, ¿vale? No he empezado hablando del término como tal, de la condición y no trastorno del espectro del autismo, pero creo que es muy importante. En primer lugar, eliminamos la T, eliminamos el trastorno, porque no es una enfermedad, es una condición a nivel cerebral de procesamiento de la información diferente a lo que la sociedad en la que vivimos me está exigiendo. Fin. Y esto provoca pues, varias dificultades o no. Y espectro. ¿Por qué espectro? Espectro es porque todos los niños y niñas que están dentro de esta etiqueta diagnóstica pueden ser muy diferentes entre sí. Es un abanico, es realmente un paraguas que une muchísimas condiciones diferentes, pero que se aunan en dos áreas, las dificultades parecidas. En el criterio A, comunicación social, y en el criterio B, comportamientos repetitivos y restringidos. Pero dentro de ellos, por ejemplo, en el criterio A, en la comunicación social podemos encontrar niños y niñas súper diferentes. Y aquí el paraguas que os quiero poner, porque podemos encontrar a niños y niñas desde un perfil aislado en el que yo realmente rechazo por completo la interacción social, porque
por la falta de herramientas y estrategias que yo tengo a nivel de interacción, me provocan tanto malestar que como consecuencia acabo rechazándola. Es muy importante eliminar un falso mito y es que las personas con autismo no tienen interés social. Porque muchas familias me vienen a consulta diciendo, no, no, si mi niño juega con sus amigos, sí que tiene interés social, no puede ser autista. Falso, error, por completo, es un mito que se ha quedado en la sociedad. Los niños y niñas con autismo, por supuesto que tienen interés social, dependiendo del grado, dependiendo del nivel, pero pueden tenerlo, claro que lo pueden tener. Lo que sucede muchas veces, y es lo que vemos al final, es que pueden rechazar la interacción social y no querer estar en ella, pero es más una consecuencia que algo intrínseco del diagnóstico. Y es una consecuencia porque si yo no lo paso bien en la interacción social, se ríen de mí, no puedo hablar de lo que yo quiero, no puedo hacer la interacción social como a mí me apetece, sino que tú me exiges otras normas de interacción, acabo rechazándola, acabo evitándola porque no lo paso bien. Y eso es lo que acabamos viendo, pero no es algo intrínseco, de nuevo repito, es una consecuencia. Entonces podemos encontrar a niños y niñas aislados, que no realizan contacto ocular, que no responden al nombre, que están aislados, me dice la familia, como en otro mundo, ¿no? Están en su mundo y aunque le llame, suelen ser niños mucho más pequeños, ¿vale? Y aunque le llame, no responde, no se gira, no me contesta, sin interés y sin rechazo. No quiero jugar contigo, si tú vienes a jugar conmigo, yo me voy a otro sitio. Bien, no voy a compartir, no voy a mostrar el juego, no voy a compartirlo contigo. Luego podemos tener al niño o la niña pasivo. Este es aquel que inicialmente no va a iniciar por sí mismo una interacción social. No voy a jugar contigo, no voy a ir a proponerte si quieres jugar conmigo, pero a diferencia del anterior, si tú vienes a compartir el juego y a jugar conmigo, yo voy a aceptarlo. Normalmente voy a imponer mis normas y mi control sobre el juego. No, tú coges este juego, yo cojo este. No, tú ponte aquí, yo me pongo aquí. Bien, todo esto siempre que sean verbales. Cuando no sean verbales hay otras características, pero siempre que sean verbales, acepta, pero no lo inicia. El contacto ocular puede ser poco modulado, pero lo hacen. A veces miran, a veces no miran, dependiendo de ese tipo de interacción, pero suele ser más pasivo. Acepto, pero no inicio. En extremos contrarios está el activo, el que sí que inicia, el que sí que quiere, pero el que ves que aunque lo haga, lo hace regular. Es decir, quiero jugar contigo, pero me meto a jugar en el partido de fútbol sin preguntar si puedo jugar, cómo os llamáis, de quién es el balón, etcétera. Directamente hay un balón y hay niños jugando y yo me meto corriendo y a jugar con vosotros. Y cuando me canso, salgo y me voy. No he hecho bien los convencionalismos sociales para poderme integrar en el juego. Lo he hecho de forma peculiar, por así decirlo. Puedo tener mucha iniciativa, pero cualitativamente no lo estoy haciendo como la norma social me exige. Bien, no me adapto al otro, puedo tener el monólogo que habíamos hablado antes, los temas pueden ser extraños, que un niño de 5 años estén hablando de marcas de vehículos, pues es peculiar, no es realmente lo que toca hablar con niños de 5 años. Y aquí suelen tener dificultades para identificar emociones, pensamiento de los otros y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y luego tenemos el peque, que suele ser, me dicen los papás, las mamás, un adulto en miniatura, ¿no? O un superpolicía. Aquel peque que es hiperformal en el habla, un habla demasiado oculta, muy elaborada, que dices, este niño, ¿de dónde ha sacado esas palabras? ¿Cómo puede ser que un niño de 5 años me hable con palabras cultas? Suele confundirse a veces con altas capacidades. Bien, puede o no tener altas capacidades asociadas, no necesariamente, ¿eh? Suelen tener palabras cultas porque las han escuchado en dibujos y las repiten como claridades de moradas, pero en realidad no tienen por qué tener altas capacidades pese a que tengan un lenguaje culto. Lo he visto muchísimas veces. Estos adultos en miniatura suelen tener eso, conversaciones pues más formales o se sienten más cómodos hablando con adultos y con otros niños de su edad. Claro, porque lógicamente mis intereses van más acorde a una persona adolescente o adulta que a otros niños y niñas de su edad que juegan con juego simbólico en el cual yo no sé jugar. Y luego también este pequeño policía suele tener mucha rigidez. Esta parte de visión en túnel, de inflexibilidad, suele haber mucha rigidez en las normas. Es decir, si yo aprendo que hay que cruzar, por ejemplo, el semáforo en verde,
pues no lo puedo cruzar en rojo, pese a que no vengan coches, es que no se puede cruzar en rojo. Y si alguien cruza, me voy a chivar. Y si mi madre quiere cruzar por un no paso de peatones, pues no te voy a dejar. O si la profe ha dicho que ahí no se salta y veo a un niño saltar, me voy a chivar con mucha angustia, es que ahí no se puede saltar, ¿no? Esa parte de aprender las normas de forma rígida y, oye, no hay forma de flexibilizarlas bajo ningún concepto. Bien, ¿qué podemos encontrar en la entrevista de la DIR? Bien, que nos lleve hacia un espectro del autismo, en el área del lenguaje y comunicación, que es el que acabamos de ver. Y podamos diferenciarlo con, por ejemplo, una discapacidad intelectual o un retraso en otras áreas que no tiene que ser la condición del espectro del autismo. En verde tenéis lo característico que nos indicaría hacia el espectro del autismo, mientras que en negro pueden ser rasgos compatibles con la condición del autismo, pero que también pueden estar en otras condiciones, con otras alteraciones genéticas, o alteraciones genéticas, el autismo no tiene por qué ser una alteración genética, lógicamente, alteraciones genéticas, discapacidad intelectual, otro tipo de retrasos, ¿vale? Otras cosas que pueden confundirse en un niño muy pequeño con la condición del espectro. La edad de las primeras palabras suelen venir con retraso, en general cuando llegan, ¿no?, a ese tipo de unidad, pero es muy característico del espectro la involución. Es decir, yo adquiero palabras a los 18 meses, yo tengo palabras funcionales, las utilizo, y en un momento determinado, a los 20, 24 meses, dejo de utilizarlas y dejo de hablar, dejo de interactuar durante al menos, durante al menos 3 meses. Es una involución. Yo había adquirido algo y de repente lo pierdo. Esto es muy característico del espectro del autismo, ¿vale? Y no tiene por qué ser característico de otras condiciones. A nivel de funcionamiento del lenguaje y la comunicación, podemos encontrar conducta instrumental. Esto es que cuando no hay lenguaje o incluso habiéndolo, cojo de la mano a la persona que tengo cerca y la llevo a aquel lugar donde yo quiero ir, por ejemplo, a abrir una botella, ¿no? Y te pongo la mano encima de la botella o encima del juguete. Es decir, te utilizo como un instrumento para poder alcanzar aquello que yo no estoy alcanzando. Dificultades para comprender órdenes no contextualizadas, esto pueden aparecer en otros tipos de condiciones, uso del lenguaje para comunicarse o para hacer peticiones en exclusiva. Y lo que podemos encontrar más específico del espectro del autismo es la prosodia. Esto es la alteración del volumen y del tono. Hablar en tono muy, muy alto o muy, muy bajo en susurro o en subvocalización, o no ajustar la tonalidad al contenido que yo esté narrando, se ve mucho en adolescentes, muy plano. Yo estoy contándote contenidos emocionales alegres, tristes, enfadados, de miedo, y te lo estoy contando de una forma muy, muy plana, muy, muy poco exagerada a nivel de interacción, ¿vale? También característico del espectro. En la habla comunicativa actual solemos encontrar expresiones estereotipadas. Estereotipado es sinónimo de repetitivo, es decir, niños y niñas que repiten y repiten la misma frase. Por ejemplo, en la valoración que tuve esta semana, el niño de 7 años repetía continuamente vamos al espacio, o viene o vamos, en función del contexto, al espacio exterior. Y lo tenía como coletilla en la que va repitiendo en contextos que no vienen a cuento, pues viene del espacio exterior. O ¡guau, qué chulo! Es del espacio exterior, cuando le explicabas un juego que le gusta mucho. Es estereotipado, es repetitivo y no tiene por qué venir con el contexto, ¿vale? Muy característico también del espectro del autismo. Las seculares, en cambio, la podemos encontrar mucho en discapacidad intelectual. Esto es el repetir en eco la última palabra de tu frase. Me gusta mucho el chocolate. Y te repite el niño, chocolate, 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 como un eco, ¿vale? Eso lo podemos encontrar en otras condiciones. También encontramos muy característico las preguntas o expresiones inapropiadas socialmente. Estos niños y niñas que pueden decir barbaridades, que el familiar es como, madre mía, tierra, trágame, porque ha dicho esto mi hijo o mi hija, pero sin ningún tipo de maldad, ¿ves? Porque no se enteran de esa parte de teoría de la mente que a la otra persona le puede sentar mal lo que yo le estoy diciendo, porque mi intención no es hacerte daño, es inocencia, pero
no toca decirlo, ¿no? Yo tenía la semana pasada, creo, o la anterior, un adolescente que la madre me decía, claro, es que vio el otro día un documental sobre Hitler y en medio de la clase le preguntó al profesor, oye, profesor, ¿eres nazi? Claro, es como, no puedes preguntar esto así porque sí abiertamente, porque lo tienes que entender en un contexto, ¿no? ¿Y por qué lo preguntas? Es así, frases que dices, madre mía, ¿por qué has dicho esto? Muy característico. Luego esto, charla social, recíproca, muy característico, lo habíamos hablado antes también, pero también de otro tipo de condiciones. La inversión de pronombres, esto es la dificultad entre el tú y el yo, o el redirigirse a sí mismo en tercera persona. Alicia quiere comer, en vez de yo quiero comer o yo quiero ir al parque. O recuerdo un niño que le enseñamos a decir adiós, porque el hola y adiós, convencionalismo social, no suelen decirlo o no explícitamente, y cuando le decíamos, por ejemplo, el nombre de Pablo, Pablo, di adiós, él ya se quedó con la coletilla de di adiós, ¿vale? Y decía di adiós en vez de decir adiós solamente, ¿vale? Estaríamos aquí. Los neologismos son frases o palabras, perdón, inventadas para describir cosas que él considera. Por ejemplo, una niña llamaba coso a las cosas en general. No ese coso que yo tengo. ¿Qué es coso? Pues una palabra inventada por ella para referirse a un bolso, un móvil o a lo que considere. Y luego rituales verbales, formas de decir las cosas. Yo tenía una niña que aprendió explícitamente a tener que decir hola y adiós y lo ritualizó. Y entonces cada vez que entraba en un sitio tenía que decir hola. Y ese sitio podía ser el supermercado, la tienda del barrio o el metro. Claro, una niña entrando en un metro diciendo hola, hola, hola. Es un ritual, no cuadra, no está bien contextualizado. También muy característico del espectro del autismo. Y a nivel no verbal, es verdad que no encontramos nada característico único. Sí, sí, todo esto lo podemos encontrar, pero no único porque se combinan más con otras condiciones también, como la falta de señalado, de imperativos y protodeclarativos, de gestos o de respuesta al nombre, como habíamos hablado antes. Bien, otra de las áreas que valora la DIR es el desarrollo social, que es justo lo que hemos hablado anteriormente con los criterios del DSM-5TR. Falta de contacto ocular, en vez de mirarte a los ojos, te mira hacia arriba o hacia los lados o hacia cerca o incluso hacia la pared. La variedad de expresiones faciales, al igual que la tonalidad, puede ser neutra, puede ser reducida o excesivamente exagerada. Bien. Y también hay una dificultad en establecer sonrisa social. Si a un niño pequeño le sonrío, a lo mejor no me devuelve la sonrisa. Y esas que están en verde son características del espectro. El resto pueden aparecer bien, pero también pueden aparecer en otras condiciones, que es la calidad de la respuesta social a nivel verbal y no verbal no está bien. Puede ser no mostrar, es decir, yo tengo un objeto que me gusta mucho y no te lo enseño, no te digo, mira, o sin verbal, aunque sea no verbal el niño, y te lo enseño. No, no muestran, no comparten. Es como, este para ti y este para mí. Y ahora jugamos juntos. No, no es esta parte de compartir. Puedo aceptar el compartir contigo, puedo aceptar que te integres en mi juego, dependiendo de lo molesto que seas, dependiendo de también la edad que tenga el peque, pero compartir espontáneamente, no tanto. El disfrute, por tanto, puede ser menor. Yo puedo disfrutar más bien solo o más fácilmente solo que junto contigo si tú además me diriges el juego. Y la dificultad para ofrecer consuelo, y aquí nos metemos en el mundo complejo de las emociones, ¿no? Si tú estás mal, ¿yo qué puedo hacer para aliviar tu malestar? Súper complejo. Y no, recuerdo una niña hace un par de semanas en la que de 5 años en la que me contaba la mamá que no sabe ofrecer consuelo y cuando su amiga, que además es muy llorona, decía que la amiga era llorona en exceso, un día, cansada de verla llorar y no saber qué hacer, le dijo, toca mi pantalón, que está suave, ¿no? Y como la niña se regulaba con el pantalón suave por esta parte sensorial, le ofreció esa estrategia a la otra niña, pero como muy aprendida porque la madre le decía que tocase cosas suaves cuando estaba triste. Por tanto, claro, aprendo estrategia y la puedo usar, pero no es un consuelo del todo ajustado a la situación.
Y luego, como decíamos, desinhibición. Puede ser a nivel verbal o puede ser a nivel no verbal. Esos son los límites interpersonales. Trabajamos mucho en intervención los límites sociales. Esto es, cómo de cerca puedo estar de una persona en función de cuánto la conozca. Bien, esto de personas que te invaden el espacio vital, que están aquí cerca y tú te quieres hacer para atrás porque estás tan cerca de mí, no necesito que estés tan cerca de mí, o personas que te tocan, ¿no? Que no te conocen de nada y te tocan de repente, bien, no llegan a entender muy bien, o bien rechazan toda la cercanía y es como tocar, ¿no? O bien la invaden, ¿vale? O un extremo o otro. Y son niños y niñas que pueden abrazar en exceso, tocar en exceso la cara de los niños. Justo una entrega que he tenido hoy me decía la madre, es que coge la cara de los niños y se las acerca o abraza a los niños y los niños están incómodos pero no se da cuenta de que no quieren recibir ese abrazo, no se da cuenta. O está excesivamente cerca de personas desconocidas a las que realmente hay que mantener una distancia social, ya no por la edad, ni porque te vayan a hacer nada, sino porque con desconocidos yo no soy tan cerca como con mi madre o con mi pareja o con mis amigos, ¿no? Tenemos límites sociales de cercanía. Entonces lo trabajamos mucho en intervención y también lo comentan en valoración con el ADR. Vale, con esto en cuestión de 20 minutos hemos visto la parte A. Ahora vamos a ver la parte B. La parte de comportamientos repetitivos y restringidos, inflexibles, persistentes. Los criterios diagnósticos, como decía, no los vamos a ver de forma literal, sí con muchos ejemplos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, a nivel de juego, muy poca imitación, mucha dificultad a nivel de juego simbólico y de juego funcional. Aquí empiezan los comportamientos que se llaman estereotipados. Al igual que hay lenguaje estereotipado, como puede ser el repetitivo que habíamos dicho del espacio exterior, también hay conductas o manipulación estereotipada. Lo habréis visto mucho, bien, o lo habréis leído, si habéis leído sobre autismo. El juego estereotipado es el juego en el que los niños y niñas, en vez de utilizar los materiales para lo que están creados, lo que hacen es alinearlos, ponerlos en fila, construir torres con ellos, apilarlos, tirarlos para ver la trayectoria a nivel sensorial o incluso cogerlos y darle vueltas a las ruedas de los coches, ¿vale? Estos son utilización de los materiales de forma estereotipada, repetitiva y no funcional, no para lo que están creados. Con los platos y los cubiertos, en vez de dar de comer a la muñeca, lo que hago es crear torres con ellos o una fila. No es el uso principal. Y luego también tiene dificultades en el juego simbólico. Esto es ponerle vida y voz a los personajes. Muy complejo realmente esta parte. Y luego, bueno, con iguales es más a nivel de interacción social, como acabamos de comentar antes. Y luego tenemos los intereses y comportamientos repetitivos y restringidos, y lo podríamos dividir en 4. Lo hemos comentado anteriormente, ¿eh? La invariabilidad del medio es la inflexibilidad en los cambios y las rutinas. Hayamos dicho, pues el cambio de orden de ropa de arriba a abajo, de abajo a arriba, o de cambio de estación. Fijaros que es un cambio. Cuando yo paso de manga larga a manga corta, suelen haber problemas, me estiro las mangas, o no me quiero poner la chaqueta, o no me quiero poner tirantes, o no me quiero poner zapato cerrado o zapato abierto. No, es que son cambios y no me vienen bien los cambios. También rituales, como ya hemos hablado antes, secuencias fijas de hacer las cosas. Ritual para ir al cole, para ir al supermercado, para ir a natación, a ducharme, por ejemplo. ¿Qué ritual sigo en la ducha? También. Aparece a veces para gestión de este malestar que me puede provocar estar en el mundo un apego inusual a objetos. Esto es una cercanía, un querer llevar objetos conmigo. A veces puede ser mi peluche y bueno, pues más o menos no es muy disfuncional, pero a veces pueden ser, he tenido de todo en peques, piedras que voy encontrando por la calle y únicamente quiero llevar pantalones muy anchos de bolsillos para poderme meter todas las piedras que yo pueda, una percha que me tengo que llevar en la mochila al cole, una gamuza de limpiar las gafas también, que además la parte sensorial me regula muy bien, y una resistencia enorme a no llevar ese elemento de seguridad conmigo porque me genera mucho malestar. Y por último, aquí en este criterio B también tenemos los comportamientos estereotipados. Estos son lo que se llamaba anteriormente, o se sigue llamando en ciertos manuales, manierismos. Esto es movimientos para regulación del malestar, como puede ser el aleteo,
¿vale? Muy característico. El balanceo antero-posterior o lateral, bien. Puede ser también los saltos sobre sí mismo o las vueltas sobre sí misma, ¿vale? Eso se conoce mucho en niños más pequeños, ¿no? Los niños que se sientan en una esquina y se balancean, bien, se ve bastante. O el caminar de puntillas, también se ve bastante, también se conoce bastante dentro del espectro, ¿vale? Tendríamos aquí en el criterio B. Y luego también valora los intereses sensoriales en la DIR. Los intereses sensoriales es, pues, por todos mis sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto. Suelen haber hipo o hipersensibilidades. Bien, y esto lo puedo preguntar yo como neuropsicóloga, pero también lo puede preguntar y hacer un perfil sensorial una terapeuta ocupacional, porque son los que están formados para poder trabajar en la parte sensorial. Bien, porque hay hipo o hiper respuestas ante los estímulos sensoriales porque el sistema nervioso central no llega a registrar bien las entradas sensoriales y puedo autoestimularme, como por ejemplo ponerme objetos cerca de los ojos, poder mirar de forma periférica, ¿vale? Fijaros en algún momento mirar de forma periférica a un sitio y mirar de forma recta. El pico que te da a nivel sensorial es brutal, la diferencia, marea incluso un poco. O mirar luces muy fijamente y parpadear, a mí me da un pico de activación muy, muy grande. O a nivel táctil, suelo tocar mucha superficie, esa parte que tocaba la gamuza, ¿no? Que hayamos hecho para regularse a nivel táctil. O a nivel olfativo o gustativo, suele ser muy característico poder oler todos los estímulos que no tienen olor o chuparlos incluso, también se puede ver aquí. El más característico es el oído, ¿no? La sensibilidad que pueden tener los peques a los ruidos, que es verdad que aparece mucho, ¿no? Es niños o niñas que van con casco o que se tapan los oídos y no quieren, y le molesta mucho y no quieren escucharlo, ¿vale? Bien, y el A2, lo que sucede es, o sea, cómo se valora es muy diferente. El A2, así como el ADR es una entrevista estructurada para los familiares y yo le voy preguntando al papá, a la mamá o al progenitor que tenga cómo lo hace el niño o la niña en el contexto familiar, en el contexto escolar o en el contexto del parque, cada una de todo esto, cada una de los ítems que valora, cómo hace todo esto, acabamos de comentar mediante preguntas. Es una entrevista muy larga, de unas 2 horas de duración aproximadamente. Luego, lo que hago es pedirles, lógicamente, que venga el niño o la niña a consulta y yo le valoro y soy yo la que le observo por ver si los papás o mamás son sensibles a poder detectar esas dificultades o no lo son y no ven esas dificultades en casa y yo sí que puedo verlas en consulta. Por tanto, el A2 es una escala de observación para poder ver a este niño o a esta niña o a este joven, adolescente o adulto en sesión. ¿En qué áreas? En las mismas que yo ya he valorado en el ADR. Bien, en comunicación e interacción, en juego y uso imaginativo de los materiales y en las conductas repetitivas y restrictivas. Por tanto, el que me va a dar helados durante una hora y pico de duración va a ser un entorno en el que yo voy a ir con mi ojo clínico y con mi lupa, con diferentes actividades que va proponiendo, y ahora vamos a verlas en función del módulo, hay diferentes, en función de las actividades que van proponiendo, voy viendo qué ítems puedo codificar o qué rasgos van apareciendo de todo lo que yo acabo de comentar ahora mismo. En función de la edad voy a buscar unos o voy a buscar otros, lógicamente. Tenéis que saber que tanto para el pase de la DR como para el pase de lados hay formaciones específicas de un fin de semana en el que te analizan cientos de perfiles dentro del espectro en una u otra prueba, ¿bien? Y te enseñan muy bien a pasarlo. Son muy, muy útiles las formaciones y realmente me voy a dedicar a la condición del espectro del autismo porque te abre, ¿no? la visión o la capacidad de poder detectar rasgos que parecen ser incompatibles pero que no lo son. Son un extremo de una misma dificultad. O me voy en dificultad a un extremo o me voy en dificultad al otro extremo. Helados hay 5 módulos. Bien, y en función de la edad y del nivel de lenguaje, elijo uno u otro. Bien, esto os lo informarían en la prueba, o sea, en la formación específica.
Bien, módulo T para peques, módulo 1 para peques sin lenguaje, niños no verbales, módulo 2 para cuando hay una emisión de palabras sueltas pero no hay construcción de frases, módulo 3 cuando ya hay construcción de frases y módulo 4 es a partir de los 16 años, es decir, ya para adultos. Y lo que hago es utilizar ciertos materiales y ciertas tareas, bien, para poder valorar todo lo que acabamos de comentar, mediante un juego libre a ver si comparte o no comparte el juego conmigo, mediante una fiesta de cumpleaños a ver si sigue la secuencia y la rutina junto conmigo y si la ritualiza y la intenta repetir una y otra vez o no, a ver si hay un juego funcional o lo hace estereotipado, como ya hemos dicho, alineando, o un juego simbólico poniendo voz y nombre a los personajes. Intento valorar la respuesta al nombre, a ver si se gira el nombre, a ver si establece contacto ocular conmigo y esa sonrisa social que acabamos de ver. Hay un juego con burbujas, a ver si con la excitación aparece el aleteo, el balanceo, el caminar de puntillas, etcétera, ¿vale? Valoro todo esto en niños peques. Aquí acordaros, módulo 1, no hay lenguaje, por tanto, toda la parte de interacción verbal no la voy a valorar. La voy a valorar a nivel no verbal, el compartir, el pedir, el señalar, los gestos, la expresión facial, todo esto sí que lo voy a poder valorar porque es a nivel no verbal. Para la parte verbal nos vamos con... Luego os paso las diapositivas, para que lo tengáis todo registrado. Para la parte, bueno, y luego se codifica, perdón, cada una de esas características se pueden codificar en base a unos criterios que están en el mismo módulo, en base a 0 si lo hace bien, 1 si lo hace regular, 2 si lo hace realmente mal o no lo hace, esa característica, y ya se da una puntuación. El módulo 2 es el que une el juego más interacción a nivel verbal, en la que voy a empezar a ver cómo narra, si me contextualiza o no me contextualiza situaciones que va a preguntar, qué le estoy preguntando yo, qué está narrando, si puede haber reciprocidad, interés, habilidades para poder preguntar sobre mí cuando yo le doy una presión o no lo hay, para ver si hay conversación mediante turnos, mediante interacciones espontáneas, mediante frases, si está esa parte de pensamiento o frases estereotipadas que hemos visto anteriormente, idiosincráticas, neologismos, ¿vale? Si habla únicamente de sus intereses restringidos, como puede ser el fútbol, las marcas de los coches, los ventiladores, el que sea. O puede flexibilizar y hablar de otras cosas y sobre todo la comunicación también aquí no verbal. Y por último, el módulo 3, que ya son para niños que hablan realmente bien a nivel de fluido, voy a evaluar todo lo que acabo de decir ahora a nivel verbal, pero también, como son niños un poquito más mayores, a partir de 4 añitos, 5, le paso el módulo 3, vamos a ver teoría de la mente, vamos a ver la literalidad, las bromas, las mentiras piadosas, vamos a ver las emociones, el reconocimiento de expresiones emocionales faciales en cuentos, o el contextualizar mis propias emociones también en otro ambiente, ¿no? Y que me pueda decir cuándo se encuentra triste, contento, alegre, enfadado, con miedo, y me pueda traer un ejemplo de su día a día en cuanto a esto. Y vamos a hablar también de situaciones sociales, con toda esta parte quizá de dificultad que puedo encontrar para poder describir quién son mis amigos, quién son conocidos, por qué me gusta jugar con mis amigos, por qué no me gusta jugar con otros niños que me caen mal y otros que sí que me caen bien. Y esa parte de cómo se ubica esa persona en el contexto social, que suele, ya os adelanto, tener muchas dificultades para poder contestar. Y aquí es donde suelen evitar por completo las preguntas y empezar a regularse con las estereotipias. De nuevo, todos al final del pase hay una codificación, se codifican 0, 1 o 2 y luego hay una puntuación final. Muy importante, ¿eh? Porque el ADOS, pese a ser una prueba diagnóstica, lógicamente está el ojo del clínico. Es decir, si un niño o niña me puntúa en un A2, pues hay muchas posibilidades que acabe siendo diagnosticado del espectro del autismo, pero no necesariamente, no es obligatorio, ¿bien? Diagnosticarle. Es más tu impresión clínica junto con el ADR, junto con los sesgos que hemos podido tener en el pase de lados, lo que determina si yo quiero poner un juicio diagnóstico o no. Al igual que al revés, un niño o niña, normalmente niña, que no puntúa en un A2,
puedo diagnosticar un espectro del autismo. Tienes que saber que el ADO es una prueba diagnóstica, y esto ya nos meteríamos obviamente en otra sesión clínica porque da para hablar de ello, pero los niños y las niñas en el espectro del autismo tienen un perfil muy diferente, muy diferente, muy diferente. Y el ADOS está más creado para poder diagnosticar a un perfil niño que a un perfil niña. Por tanto, lo que nos encontramos es que las niñas pueden no puntuar porque lo hacen bastante mejor, así a grandes rasgos generales, ¿eh? Luego cada uno, lógicamente, esto es por aportaros información para que lo sepáis a nivel de sensibilidad de la prueba. Pero los rasgos característicos de las niñas en el espectro, el ADOS no es capaz de detectarlos, no es capaz de valorarlos. Tú, a nivel de ojo clínico, sí, y por tanto, lógicamente, sabes que esa persona tiene un diagnóstico, pero el ADOS no te lo acaba puntuando, porque los ítems que tú conoces del espectro de las niñas no están dentro de este algoritmo de clasificación, ¿vale? Por lo tanto, pueden no puntuar, aunque tú sepas que sí que pueden cumplir el diagnóstico. Y ya por último, para poder dejar 5 minutos para preguntas, os dejo aquí un par de cuestionarios que me gustan mucho para poder complementar esta información en un contexto habitual, que es el SENA. No es un cuestionario ni mucho menos específico para el espectro del autismo, es un cuestionario socioemocional, pero es súper útil porque la triada que yo digo de comportamiento inusual, rigidez y aislamiento y la integración y competencia social, más bien una tetrada que una triada, estos 4 ítems son muy característicos del diagnóstico del espectro del autismo y suelen puntuar, todo lo que está en naranjita, amarillo, son puntuaciones. En lo verde es en la media, ¿vale? Suelen puntuar aquí en el contexto familiar y escolar. Entonces, me interesa mucho esto siempre porque saco mucha información de los contextos externos a la evaluación y es un cuestionario súper útil. Al igual que el brief, que valora exclusivamente funciones ejecutivas. Nos meteremos en otra sesión clínica, si la queréis pedir, en la diferencia de funciones ejecutivas, por ejemplo, entre un TDAH y un TEA. Bien, porque hay diferencias importantes, pero ambos tienen dificultades en funciones ejecutivas. Y aquí el brief puede valorar muy bien los diferentes perfiles si son más afines hacia una neurodivergencia o hacia otra. Bueno, y voy a dejar aquí la presentación para ver si me habéis preguntado alguna cosa y el resto lo podríamos ver en otra sesión. Quizá que... Ay, aquí no es, perdonadme, ¿dónde estáis en Blackboard? Aquí. En otra sesión que podamos compartir más tiempo. Quería saber si ha entendido bien. ¿Se queda registrada la clase? Viviana me había preguntado si se queda registrada, la estoy grabando. Bueno, sé que he ido a toda mecha porque en una hora contar el espectro del autismo es realmente complicadísimo, pero sí que quería dejar unas grandes pinceladas de lo importante que es tener una visión amplia de lo que es todo el espectro, que en películas, en series, han machacado mucho algunos perfiles muy característicos, como el perfil tipo Asperger, que sería un TEA 1.1, o el perfil más afectado, que es el TEA 3.3. Sobre todo han ido más hacia el 1.1 del tipo Asperger, como Sheldon Cooper o Atypical o Good Doctor, que es un TEA de alto funcionamiento, que se llamaba anteriormente, ahora mismo es un TEA 1.1, pero que dentro de ese perfil luego hay cientos de niños y niñas diferentes dentro del espectro y que tenemos que ir muy formados y con el ojo clínico muy bien hecho a poder realizar un diagnóstico, porque si no muchos peques se nos van a quedar sin poder diagnosticar. Me pregunta Bea si estas evaluaciones se pueden usar en clínicas o en centros de atención temprana o solo perfiles profesionales dentro de las unidades de salud mental infanto-juvenil. Se pueden utilizar en atención temprana y se pueden utilizar, lógicamente, en clínicas privadas. Lo importante es la formación del profesional. El ADR y el ADO se suele pasar por un psicólogo clínico, en principio, o un neuropsicólogo, y lo importante es que tú estés formado para poder tener ojo clínico. Es verdad que un diagnóstico únicamente lo puede hacer a nivel legal ahora mismo un psicólogo clínico, pero el poder formarte en las pruebas y poder valorar si hay rasgos compatibles o no, lo puede hacer un profesional que esté trabajando en el espectro y esté trabajando en clínicas específicas de ello. Claro que sí, porque nos va a aportar muchísima información. Ya te digo, es mucho mejor que el profesional esté formado que el lugar de donde venga la valoración.
pero sí, sí que se podría. Sí, sí, además es muy útil. Fenomenal. ¿Alguna duda más? Nada, faltaría más. Bueno, pues si no hay dudas, que entiendo, veo que no, si queréis lo podemos dejar aquí. Como decía, esta sesión clínica forma parte del máster en neuropsicología que ofrecemos en AMIR. Yo soy una de las coordinadoras, somos 2 coordinadoras, las que dirigimos el máster, mi compañera María Motos, que trabaja conmigo en la unidad, y yo, especializadas en autismo, pero también en otras, pues bueno, neurodivergencias y otras alteraciones del neurodesarrollo y también daño cerebral. Así que si os ha gustado, os animo a que os apuntéis a nuestra formación porque es súper completa y súper chula, y creo que, bueno, si os dedicáis a infantil, os puede dar una visión muy, muy, muy amplia tanto del resto del neurodesarrollo como del daño cerebral en la infancia. Y nada, muchísimas gracias por apuntaros, muchísimas gracias por ese tiempo y espero que hayáis aprendido, que os haya ayudado muchísimo a vuestro perfil profesional. Os mando un abrazo grande y bueno, nos seguiremos viendo por ellas. Un abrazo, hasta luego y gracias.